parte de esta realidad latinoamericana. Parte de los supuestos, digamos, que nos llevan a plantear este proyecto de ley en Colombia, que no solamente está asociado al fracking, está en general asociado al extractivismo. Y respondo un poco también a algunas de las preguntas asociado, por ejemplo, al tema de las energías renovables. O sea, el tema de la energía solar está ahí, el tema de la energía eólica está ahí. O sea, no tiene que ser necesariamente el tema de energía asociados a hidrocarburos, a carbón y a hidroeléctricas. O sea, hay un tema donde esta transición energética tiene que hacerse. Además, hay compromisos internacionales y el deterioro ambiental es muy fuerte. Seguimos, Oscar, por favor. Entonces, la idea es aprovechar esta coyuntura para contarles que parte de la situación en Latinoamérica, y por supuesto Colombia no es ajena a esto, es que muchas de estas decisiones que se materializan en los territorios municipales son tomadas en el centro del poder, o sea, en la capital de la República por entidades del orden nacional, llámese Bogotá, Lima, Quito, La Paz, etc. Y esas decisiones no son consultadas con los territorios, no son consultadas con las comunidades, no son consultadas con las autoridades regionales ni locales, y terminan imponiéndose en una lógica que por supuesto es contraria a toda lógica. Si las decisiones se toman en el centro, pero se materializan en los territorios y afectan los territorios, ¿por qué no se consultan con los habitantes de los territorios, que son los que son afectados, ni con las autoridades locales? Entonces esa lógica es la que ha llevado a que muchas organizaciones, muchas comunidades, por ejemplo en Colombia, empiecen a organizarse y empiecen a buscar mecanismos que le permitan de alguna manera contrarrestar esa forma, supuestamente, mediante la cual se realiza la democracia o se materializa la democracia en el país. En Colombia llevamos más de 100 años de estar haciendo explotación de hidrocarburos de la manera convencional. O sea, fundamentalmente se perfora un pozo, se ubica un yacimiento, una bolsa, digamos, de gas o de crudo que ha aflorado de la roca y que se extrae utilizando determinadas tecnologías, entre ellas la inyección y la reinyección de aguas. El tema es que ante el agotamiento que se viene presentando de estos recursos del gas y del crudo básicamente, entonces se está tratando de implementar una nueva tecnología, o se viene implementando, sobre todo en Estados Unidos, a raíz después sobre todo del 11 de septiembre del año 2001, cuando pues hubo el tema de las Torres Gemelas y los Estados Unidos empezaron a buscar su autoabastecimiento en tema de hidrocarburos. Y eso llevó a una de las técnicas de explotación de hidrocarburos de manera no convencional. Esto lleva a una técnica que se llama el fracking. Y en el fracking entonces lo que se está buscando es llegar a la roca madre, o sea, la roca donde el crudo, el gas está contenido, donde no ha aflorado, de manera tal que se llega, se perfora. Ustedes ven en el primer recuadro del lado derecho, es la forma convencional. La explotación llega donde está, digamos, si se quiere, la bolsa de gas o de crudo, se buscan los mecanismos para que salga a superficie, usando mucha agua, pero muchísima agua, y esa agua se contamina. El ejemplo típico de la exposición y de la contaminación del agua es muy sencillo. Tomen una manzana, muérdanla, muchos lo han hecho, pónganla en una mesa y déjenla unos minutos. ¿Qué pasa con esa manzana al cabo de unos minutos? Se pone negra, ¿cierto? Se oxida. O sea, al entrar en contacto con el oxígeno, se genera un proceso de oxidación. Así nos ocurre a nosotros, así envejecemos nosotros. Cada vez que respirar, tomar el oxígeno nos da la vida, pero también nos va matando, nos va oxidando. Por eso se hablan de los antioxidantes para extender la vida. Igual ocurre con la tierra, igual ocurre con los minerales. Los minerales que están en el subsuelo, al ser expuestos, o sea que rompan, porque no están en contacto con el oxígeno ni el agua, cuando se rompe, cuando se penetra, sea minera, cielo abierto, o sea en estas perforaciones, empiezan a oxidarse si hay, por ejemplo, sulfuros. Estos sulfuros, al entrar en contacto con el oxígeno o con el agua, generan aguas ácidas. Estas aguas se acidifican, se generan contaminantes que después son expuestos en superficie. Entonces, esta forma tradicional empieza a cambiarse. Entonces, se busca llegar a la roca madre, a la roca generadora, la que tiene atrapada el gas y el crudo. Entonces, lo que hace es una perforación vertical, igual que inicialmente, pero luego cuando se llega a la roca madre, se hacen muchas perforaciones o una perforación horizontal. Y luego se empieza a romper la roca madre con perforaciones de agua a mucha presión. Se rompe en varios sentidos para que el gas que está atrapado, para que el crudo que está atrapado empiece a salir. O sea, ese es el fracturamiento hidráulico, ese es el fracking. Entonces, ahí por supuesto está generando una afectación mucho mayor. Y ese rompimiento de la roca, primero con taladro, con explosivos, luego se hace con agua a presión, pero además se agregan sustancias químicas. Casi 350 sustancias químicas, de algunas de las cuales ni siquiera sabemos de qué se trata, porque las empresas ni siquiera suministran esa información, pero indudablemente son tóxicos. Pero además agregan arena para que la roca no se cierre cuando deje de fluir el agua. Entonces agregan arena y la roca no se cierra. Eso es parte de lo que empieza a inducir sismos. Entonces está contaminando
Por supuesto, estás rompiendo el subsuelo, estás llegando a las lutitas que entran donde está la roca madre, estás liberando, pero estás usando agua por montones. Esa agua va ya con químicos, contaminada con químicos y se sigue contaminando al llegar a la roca, al entrar en contacto con otros químicos. Esos químicos, una parte aflora en superficie, pero además de eso, estás rompiendo la roca. Entonces, es un rompimiento inducido por el hombre para tratar de sacar más crudo y más gas. Eso es parte de una de las tecnologías de explotación de hidrocarburos no convencionales que se denomina fracking, y a eso le está apuntando buena parte de Latinoamérica, lastimosamente. Y eso, por supuesto, genera, ya hay documentados graves afectaciones a la salud, al agua, al suelo, al subsuelo, a los acuíferos que pasan y se rompen también, y por supuesto a la salud humana. Y además sismos, ya sismos que están superando los 4 grados en la escala de Richter. Eso está demostrado ya en Estados Unidos. Tanto que Estados Unidos, que fue el promotor de la técnica, hay varios estados que han prohibido esto. Entonces, aquí está nuevamente la gráfica para que ustedes la evidencien. Entonces, miren el rompimiento ya no solamente vertical, sino horizontal. Entonces, la roca madre, la generadora que tiene contenido el gas y el crudo, era la que estamos hoy día tocando a 1500 a 3000 metros de profundidad, incluso más. Y se hacen rompimientos, no solamente un solo rompimiento horizontal, sino muchos rompimientos en sentido horizontal. Seguimos, por favor. Esto es un campo de fracking en Estados Unidos. Entonces, miren la cantidad de sitios donde está perforando. Claro, son grandes miles de extensiones. Seguimos, por favor, Oscar. Estos son otros campos de fracking en Estados Unidos. Son grandes extensiones de territorio que se están destinando para eso. ¿Y eso qué conlleva? Al desplazamiento de las comunidades. Ahí no puede haber vida humana. O sea, la gente tiene que irse porque ese es el otro tema. No solamente no te consultan, sino que además, asociado a que esos proyectos son de utilidad pública, interés general, tienes que irte del territorio porque no puedes convivir con esas actividades. Entonces, esas actividades están generando desplazamiento. Y no solamente de comunidades locales, campesinas, pueblerinas, sino también, por supuesto, comunidades originarias, los pueblos originarios también siendo desplazados. En Colombia hay un ente de control nacional que es la Contraloría General de la República, que le corresponde velar, digamos, por el buen uso de los recursos públicos. Los recursos naturales renovables en Colombia se consideran del Estado, por lo tanto son recursos públicos. Entonces la Contraloría dice, oiga, va a haber pérdida, esta tecnología no es segura, no es amigable con el ambiente y se va a deteriorar mucho más el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales y subterráneas, va a haber desplazamiento. Y desde el año 2012 empezó a advertir cuando Colombia empezó a hablar de esa técnica. Seguimos, por favor. Entonces, noticias de prensa, seguimos, por favor, de manera permanente, donde la Contraloría está diciendo, oiga, no fracking, oiga, ojo con el fracking, hay riesgo ambiental, hay riesgo con respecto a los derechos de las comunidades, debe evitarse el fracking, no podemos estar usando esa tecnología. No se trata de hacer uso del principio de ensayo-error, no, aquí aplica el principio de precaución en cuanto que debe protegerse la naturaleza y a las comunidades. Además hay riesgo asociado al tema de sismos y hay riesgo frente a la salud humana. En el 2014 se reitera la observación, en el 2015 se reitera, seguimos por favor. Pero no obstante todo lo que hace el ente de control del orden nacional, el gobierno nacional en Colombia insiste en seguir adelante con el fracking y desde el año 2012 empieza a hacer unas regulaciones, pero no en materia ambiental, sino en materia petrolera. Entonces, y empieza estos mensajes, se da vía libre al fracking en Colombia y se suscriben, seguimos por favor. 13 contratos en principio, hoy día tenemos 48 contratos y buena parte de Colombia, esto es parte del mapa de Colombia, está mostrando cómo van los contratos de fracking, algunos en exploración, uno ya en explotación asociado a mantos de carbón de una empresa multinacional minera que va a hacer explotación de hidrocarburos para extraer el gas que está contenido en la roca. Seguimos, por favor. Y ustedes pues no son ajenos a este tema. O sea, hace pocas semanas se hace este anuncio también, además en la Cumbre de las Américas, que es parte de lo que hacen nuestros gobernantes, es sistemático. Van a cumbres internacionales, anuncian la conservación, la protección de la naturaleza, de las comunidades, pero internamente están tomando decisiones en contravía de eso. Santos, nuestro presidente, en su momento lo hizo en la Cumbre de la Tierra Río Más 20. Anuncia la ampliación de un parque nacional natural muy importante, pero por otro lado está anunciando 20 millones de hectáreas para la minería. O sea, ¿cuál es la lógica de esto? Y muchas de ellas en la Amazonia. Seguimos, por favor. Y otro elemento importante, ya el tema no es de, como nos dicen, de los extremistas ambientales o los yihadistas ambientales, etc. Esto ya está documentado, ya incluso en Estados Unidos empiezan a documentarse con estudios muy serios de universidades y de institutos científicos cómo está la afectación y los riesgos para la salud, para el ambiente, para los trabajadores, etc., asociados al fracking. Incluso esto es de la Universidad de Santa Cruz en California. Entonces ahí hay un riesgo incluso de sismo hasta 10 kilómetros
de los pozos. O sea, eso lo están documentando los mismos norteamericanos producto de estudios serios. Entonces no es un invento. Ahí hay una realidad que efectivamente puede afectarnos y eso es parte de lo que Latinoamérica tiene que empezar a prepararse. Seguimos, por favor. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en Colombia? Se conforma una alianza, la Alianza de Colombia contra el Fracking, más de 100 organizaciones y personas naturales. Empezamos a investigar, empezamos a analizar el riesgo que está asociado a eso, a lo que se le suma la minería, sobre todo de carbón, la minería de oro. Nosotros hicimos un estudio en la Contraloría en su momento, año 2013-2014, publicamos 4 libros sobre minería en Colombia, y ahí, por ejemplo, se identificaron que los municipios más pobres y más violentos de Colombia eran los mineros, más pobres incluso que los de coca. Y todos estos proyectos históricamente lo que han generado es degradación, o sea, mucha contaminación, lo que contaba Dora Lucy, o sea, los niños muriéndose. Entonces lo que hacemos es montar el proyecto de ley, hacer el proyecto de ley, buscar congresistas conocidos, congresistas amigos, congresistas que tienen alguna sensibilidad ambiental y social, y con esos congresistas le entregamos el proyecto de ley. O sea, le hicimos el proyecto de ley, es corto, son 8 artículos, se los entregamos, los convencimos, seguimos por favor. Y aquí está el proyecto de ley. No voy a dedicarme a leer el proyecto de ley por temas de tiempo, pero además quiero que quede claro que ahí, entre otras cosas, se define en qué consiste la explotación de combustibles no convencionales, se prohíbe de manera concreta no solamente el fracking, sino todas las tecnologías de explotación de hidrocarburos no convencionales, porque son mucho más riesgosas que las convencionales. Pero además de eso nos reunimos con los congresistas, hacemos un desayuno con ellos en el mismo congreso, los convencemos de eso, más de 30 congresistas firman el proyecto de ley, ya está radicado, tiene número de radicación, ya se designaron los ponentes, esperamos el primer debate, pero además un congresista de manera particular presentó otro proyecto prohibiendo el fracking, mucho más corto, y otros están, digamos, en una moratoria con el fracking. Seguimos, por favor. Y empezamos a armar estrategias, empezamos a unirnos en la red latinoamericana de países que están en contra del fracking, y la semana pasada hubo un encuentro en Bogotá y en varios municipios del país donde incluso hubo bolivianos, mexicanos, argentinos, peruanos, ecuatorianos que hacen parte de esta alianza para mostrar los riesgos del fracking. Se le envía un comunicado al presidente de la República manifestándole la preocupación que existe sobre el asunto como uno de los medios justamente para accionar y mostrarnos como comunidad presente frente a un riesgo tan evidente como eso. Seguimos, por favor. Y además volvemos noticia nacional el tema, o sea, incidimos en los periódicos, incidimos en los diarios, porque a veces si no se conocen las cosas, por supuesto nadie sabe que existen. Entonces intentamos que periodistas que son cercanos al tema ambiental divulguen la noticia, la hagan conocer y se ponga de presente. La Contraloría sigue insistiendo en la problemática, ya hay temas también asociados al tema de hidrocarburos convencionales. Entonces ese tema de presentar el proyecto de ley volvió a mover la agenda nacional sobre el fracking y los riesgos del fracking. Hubo debates televisivos, debates en radio. La Contraloría, ese Contralor pues ya se retiró. Fuimos a un sitio emblemático que es el puente de Boyacá, donde se selló la independencia de Colombia el 7 de agosto. Entonces allí también se hizo presente el asunto para que fuese simbólico. El tema de los símbolos es importante, pero también en Colombia hay una amenaza muy fuerte contra los líderes sociales, y una de las defensoras del fracking fue asesinada hace 2 semanas en Colombia. Entonces ese riesgo está allí. Pero adicionalmente no nos quedamos quietos. Sabemos que la ley no lo resuelve todo, pero en Colombia lastimosamente, si no hay una ley que prohíba la minería en los páramos o los hidrocarburos en los páramos, se siguen otorgando licencias y títulos mineros en los páramos, siendo que en los páramos, digamos, eso es el ecosistema más importante por la regulación hídrica. Se calcula que el 70% del agua potable que se consume en Colombia procede de los páramos. Entonces hay que proteger esos ecosistemas. Lastimosamente, hasta que no hubo una ley que prohibiera la minería y los hidrocarburos, se siguieron otorgando títulos mineros y contratos petroleros y mineros en los páramos. Entonces, además de eso, entonces se demandan las normas que tienen que ver con la regulación del fracking en cuanto al tema minero. Se interponen acciones populares en defensa para defender las comunidades en ecosistemas estratégicos que ya tienen contratos sobre fracking, y además se demanda de manera expresa ese marco normativo que está regulando el fracking. Entonces tenemos, y un gobernador de un departamento, que es el departamento de Boyacá, donde nacen los grandes ciclistas colombianos, básicamente, también interpuso una demanda en contra de las autorizaciones que están dándose en hidrocarburos, porque nunca le consultaron, siendo él el jefe del departamento. Entonces, digamos que se empieza a accionar y encontramos algunos políticos también tratando de defender su territorio. O sea, la gente que habita en el territorio, que lo vive, que lo siente, esa es la gente que tenemos que sumar, articularnos en redes para eso. Seguimos, por favor. Y
Además de eso, entonces, yo les puedo dejar el proyecto de ley y la exposición de motivos. Son más de 60 páginas donde está toda la historia, todos los impactos, incluso también los países que tienen prohibición o moratoria de fracking. O sea, el tema no es exclusivo de Colombia. Hay una gran preocupación sobre el tema. Incluso en estados de Estados Unidos, sobre todo en la cuenca del río Delaware, se está prohibiendo, que esa es la cuenca más importante en cuanto a yacimientos de hidrocarburos asociados al fracking en Estados Unidos. Y los estados están preocupados. El estado de Nueva York lo prohibió. Algunos municipios en estos estados lo están prohibiendo. Y, por ejemplo, en Irlanda surge de un movimiento de campesinos diciendo no queremos esa actividad. En Escocia se prohíbe. Francia ya levanta la prohibición. Hay algunos casos donde hay moratorias como Uruguay, que fue de 4 años, otros que están pendientes de ciertos estudios, pero el tema es que empieza a moverse. O sea, el tema es que ya las comunidades locales empiezan a cansarse de que las decisiones sigan siendo impuestas desde el nivel central y empiezan a armarse redes. O sea, parte del tema de la defensa de los territorios, de la defensa de las comunidades, es armar redes y articularse. Saber quién tiene un problema semejante, quién ha articulado de determinada manera, además conscientes que las acciones jurídicas no son las únicas, que también hay que movilizarse, que también hay que hacerse sentir. En Colombia se hacen muchas marchas, muchos movimientos asociados al tema de la defensa del territorio. Se hacen marchas carnaval, porque son marchas por la vida para defender ese territorio. Entonces, por ejemplo, el municipio de Cajamarca, ya en el Tolima, en Colombia, gesta, por ejemplo, un mecanismo constitucional que son las consultas populares. Y en estas consultas populares la gente directamente decide qué quiere en su territorio, si quieren la minería o no, si quieren los hidrocarburos o no, si quieren los proyectos de generación eléctrica o no. Van 9 consultas populares, el gobierno ha bloqueado por no financiar 15 y hay más de 50 en curso. La gente está sintiendo que puede en la vía democrática defender su territorio. Encontró en las consultas populares que son un mecanismo constitucional y cuyos resultados son vinculantes. Lo que decida la gente votando directamente se cumple, y eso ha paralizado, por ejemplo en Cajamarca paralizó proyectos, y en su momento así anunciaron en los periódicos nacionales. Este es el periódico más importante de Colombia, varios millones de tirajes diarios, El Tiempo, El Espectador también, revistas, televisión, o sea, anunciando el tema. Lo volvimos una noticia nacional para que empezara a concientizarse, y eso empezó a replicarse. Entonces miren cómo el tema empieza a sumar. Aquí hay que sumar, o sea, aquí nuestro contexto es sumando en la articulación, porque es que, ¿quién dijo que el desarrollo es extraer crudo y gas? Si hay otras formas, ¿quién dice que el desarrollo no es vivir en condiciones dignas con unas formas tradicionales de producción? Entonces, esto se convirtió en noticia nacional, a eso le sumamos el proyecto de ley, a eso sumamos movilizaciones, a eso sumamos acciones jurídicas también. Entonces, parte de todo ese andamiaje en que hemos empezado a movernos en el país para defender el territorio, para defender a las comunidades. Por todos lados se gestan acciones, movimientos, o sea, está muy fuerte la movilización social en Colombia, están muy fuertes las acciones jurídicas, están muy fuertes todos los mecanismos democráticos, en lo que hemos dicho que es un despertar de la democracia del pueblo colombiano para que desde lo local se geste la defensa del territorio. Yo alguna vez le dije al alcalde de Cajamarca: alcalde, sus montañas no las van a defender en Bogotá, sus montañas tienen que defenderlas usted acá con su gente. O sea, la gente que sabe, la gente que vive, la gente que está ahí, que está siendo desplazada, que siente la contaminación, la que se enferma, la que los jueces no le responden adecuadamente a sus acciones de amparo, es la gente que tiene que movilizarse, pero tiene que unirse. Parte del tema, hay que buscar otras estrategias. La transición energética no es fácil ni es de un día para otro, pero hay que empezarla, no podemos seguirla dilatando. O sea, el tema es cuándo vamos a empezar a usar la energía solar o la energía eólica, por ejemplo. O sea, esa base energética hay que cambiarla.